Hola a todos, hoy seguimos con los conceptos de la unidad 4 de dinámica. Nos queda por ver la tercera ley de Newton y el concepto de trabajo y aplicarlo a la resolución de ejercicios representativos. Pero antes vamos a revisar algunos conceptos importantes en odontología, como es el concepto de centro de resistencia. Cuando vimos momento, veíamos que el momento era fuerza por distancia, pero si la distancia era cero, es decir, la fuerza pasaba o pasa por el centro o punto respecto del cual se calcula el momento da cero y eso significa que el cuerpo no rota. Cuando hablamos de dientes, no son cuerpos libres, se llaman cuerpos restringidos porque están adentro del periodonto. Se define a ese punto respecto del cual se va a evaluar la posibilidad de girar como centro de resistencia. Los centros de resistencia, la ubicación, como vemos acá en la figura B, C y D, depende del tipo de raíces, de la cantidad de raíces, de la longitud del diente. Lo que sí podemos afirmar es que si la fuerza está aplicada en el centro de resistencia o su recta de acción pasa por el centro de resistencia, el diente solo tiene movimiento de traslación, no rota. Vamos a ver los movimientos de un diente. Ahora sí ya estamos en condiciones de decir que existe movimiento de traslación puro cuando la fuerza está aplicada en el centro de resistencia, porque el diente no rota, no se produce momento. Para lograr una rotación pura, se debe aplicar en el centro de resistencia o alrededores del centro de resistencia lo que se llama una cupla o torque que produce un momento de cupla. ¿Qué es una cupla? Es un par de fuerzas que tienen la misma intensidad pero distinto sentido. Y existe también lo que se llama un movimiento mixto de rotación y traslación que recibe el nombre de volcamiento. Ustedes en la carrera van a ver muchos tipos de movimiento. Acá en esta figura estamos representando un movimiento de traslación pura, no hay rotación, que significa entonces que la fuerza o su recta de acción pasan por el centro de resistencia. Cuando el movimiento se llama de intrusión, cuando es hacia el hueso, y de extrusión, cuando es hacia afuera del hueso. ¿Qué nos dice la tercera ley de Newton? Que se llama ley de acción y reacción, que en realidad las fuerzas se presentan siempre de a pares, en parejas. Siempre que hay una acción, tenemos también una reacción. Las fuerzas de acción y reacción son iguales, pero tienen distinto sentido y están aplicadas en diferentes cuerpos. ¿Cómo podríamos enunciar esta ley? Esta ley no tiene fórmula, tiene solamente un enunciado. Si estos dos dientes en bloque fueran el cuerpo A y el cuerpo B, diríamos que si un cuerpo A ejerce una fuerza F sobre B, A ejerce una fuerza en dirección a la izquierda sobre B, que es esta verde de acá arriba, B ejercerá sobre A una fuerza igual en módulo, es decir, en intensidad y dirección, pero de sentido contrario. B tira del bloque A con esta fuerza roja que vemos acá arriba. Esa es la ley de acción y reacción. Entonces, para cada acción siempre hay una reacción. Acá tenemos pares acción-reacción, que serían fuerzas de intrusión hacia el hueso y fuerzas de extrusión fuera del hueso. Nos podríamos preguntar si las fuerzas de acción y reacción son iguales y de sentido contrario, se anulan, ¿por qué los cuerpos se pueden mover? Esto ocurre porque en realidad las fuerzas están aplicadas en diferentes cuerpos. Vamos a ver la ley de acción y reacción en un ejercicio de los de la guía. En este caso el ejercicio 7. La figura muestra un par de dientes, el diente 1, 2. Nos dan las masas de los dos dientes y nos dicen que sobre el conjunto hay aplicada una fuerza de 0,1 newton. Los dos dientes adquieren como bloque la misma aceleración de 0,2 metros sobre segundos cuadrados. Nos piden calcular la fuerza que el diente 1 hace sobre el diente 2, que no está dibujada acá, pero se indica fuerza 1, 2.
Y la fuerza que el diente 2 hace sobre el diente 1, que sí está dibujada, es esta fuerza hacia la izquierda, y que se indica fuerza 2, 1, del diente 2 al diente 1. En definitiva, vamos a tener que comprobar si se cumple o no la tercera ley de Newton, o sea, si calculamos estas fuerzas, la que el diente 1 hace sobre el 2, que sería la acción, y la que el diente 2 hace sobre el 1, que es la reacción, si son iguales, como dice la tercera ley de Newton. Previo a eso, para calcularlas, para calcular el valor de esa fuerza, vamos a aplicar la segunda ley de Newton, que es la ley de la masa. Y vamos a trabajar con diagramas de cuerpo libre, es decir, vamos a sacar al diente 1, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del diente 1, y vamos a ver las fuerzas que están aplicadas sobre ese diente. Sobre el diente 1 está aplicada la fuerza externa de 0,1 Newton y la fuerza que el diente 2 hace sobre el diente 1. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Que la sumatoria de fuerzas, o sea, la fuerza resultante, es igual a la masa del cuerpo, en este caso la masa 1, por la aceleración. ¿Qué fuerzas sumamos? O sea, ¿quiénes serían las fuerzas que nos permiten calcular la resultante? F positiva, porque va hacia la derecha, menos la fuerza del diente 2, que hace el diente 2 sobre el 1, que viene hacia la izquierda. Esa diferencia, esa sumatoria de fuerzas, es igual a la masa del diente 1 por la aceleración, que era dato. Vamos a despejar esta fuerza, sé que está negativa, pasa para este lado positiva, y esta masa por aceleración pasa negativa. Haciendo la cuenta nos queda que la fuerza que el diente 2 hace sobre el diente 1 es una fuerza de 0,06 Newton. ¿Podremos calcular la fuerza que hace el diente 1 sobre el 2 que no está dibujada? ¿Serán iguales esas fuerzas? ¿Se cumplirá la tercera ley de Newton? Vamos a hacer entonces el diagrama de cuerpo libre del diente 2. Sacamos el diente 2 del bloque y vemos que sobre él solamente va a estar actuando la fuerza que hace sobre él el diente 1, o sea, la fuerza 1, 2. Aplicamos la segunda ley de Newton y ahora la sumatoria de fuerzas es igual a la masa 2, porque estamos haciendo el cálculo en el diente 2 por la aceleración. Esta es la fuerza que queremos calcular, la masa del diente 2 era dato y la aceleración es la que adquirió todo el bloque completo. Nos da una fuerza de 0,06 Newton y acá comprobamos que las dos fuerzas, la acción es igual a la reacción, son idénticas. Se cumple la tercera ley de Newton. El otro concepto que teníamos que revisar era el concepto de trabajo. Trabajo y energía están relacionados. Se define la energía como la capacidad de un cuerpo o sistema de producir cambios. O sea, si nosotros aplicamos energía mecánica sobre un diente, podemos lograr un cambio de movimiento, desplazarlo, o sea que esa energía mecánica se transforma en energía cinética, se puede llegar a deformar, o sea que puede aparecer una energía elástica. La energía en el sistema internacional se mide en Joule, esta unidad ya la habíamos visto cuando vimos análisis dimensional. ¿Cómo se transfiere la energía? La energía se transfiere en forma de trabajo, que se llama trabajo mecánico. Lo representamos con la letra L de la palabra lavoro en italiano. Y el trabajo es una transferencia de energía que involucra siempre una fuerza que desplaza su punto de aplicación. En este instante, esta es la fuerza. El cuerpo se desplazó, así que la fuerza desplazó su punto de aplicación. Siempre que hablemos de trabajo aparece una fuerza y un desplazamiento. Este es el caso de que la fuerza sea, cuando la fuerza es horizontal, fuerza por desplazamiento, también se dice fuerza por distancia, es igual a trabajo. Si hacemos el análisis dimensional, la fuerza se mide en Newton, la distancia en metros o el desplazamiento en metros, Newton por metro nos da Joule. El trabajo tiene las mismas unidades que la energía.
A veces puede ser que la fuerza, en lugar de ser horizontal como esta, esté inclinada como esta que estamos viendo en esta figura. Esta fuerza está inclinada y forma con el desplazamiento un ángulo alfa. En ese caso, el trabajo se calcula como la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo alfa. Entonces se pueden presentar diferentes fuerzas en diferentes direcciones. Cuando este cuerpo se desplace, esta distancia d, todas esas fuerzas van a hacer trabajo y ese trabajo se puede calcular. Ese trabajo puede tener distintos signos, ser positivo o negativo, e inclusive ser nulo. Si miramos la gráfica, vemos que la fuerza 3 tiene la misma dirección que el desplazamiento. Entre ellas, fuerza y desplazamiento, el ángulo es 0 grados. Si aplicáramos esta expresión, trabajo-fuerza por distancia por el coseno de 0, el coseno de 0 es 1, nos quedaría un valor de trabajo positivo. Cuando las fuerzas son paralelas al desplazamiento, pero de sentido contrario, como esta F4, forman en realidad un ángulo de 180 grados. Aplicaríamos la fórmula, trabajo es fuerza por distancia por el coseno de 180. El coseno de 180 es negativo, o sea que el trabajo daría negativo. ¿Qué ocurre con esta fuerza 1? Que su línea de acción o su dirección es perpendicular, forma 90 grados con el desplazamiento. Cuando vamos a calcular el trabajo, fuerza por distancia por coseno de 90 es 0, el trabajo es 0. Es decir, que las fuerzas que son perpendiculares al desplazamiento que tiene el cuerpo no producen trabajo para la biofísica. Vamos a ver ahora la aplicación del concepto de trabajo al ejercicio 5. Dice que sobre este diente de la figura, que está en estado de reposo, o sea, velocidad inicial 0, se aplica una fuerza horizontal, la vemos acá, de 5 newton y hace que este cuerpo se desplace 0,001 metros. Nos preguntan, ¿cuánto trabajo se realiza? El desplazamiento no lo aclara, pero va a ser en dirección horizontal, o sea que va a tener la misma dirección y sentido que la fuerza aplicada. Aplicamos entonces la fórmula que dice que el trabajo de la fuerza F, que queremos calcular, es la fuerza F aplicada por X o desplazamiento, que es la distancia que se mueve. Las dos magnitudes son datos. La fuerza aplicada es de 5 newton y se desplaza esta distancia, hacemos la cuenta, nos da newton por metro joule y acá está expresada en notación científica. Fíjense que nos dio positivo porque el desplazamiento y la fuerza son paralelas y tienen el mismo sentido. Y ahora nos pregunta calcular el trabajo de la fuerza peso. En el dibujo, en la figura del diente, no estaba el peso, pero por supuesto que también ese cuerpo, como todo cuerpo que está en este planeta, tiene un peso. El peso es vertical hacia abajo, o sea que si el desplazamiento es hacia la derecha en esta dirección, el peso es perpendicular, forman entre sí un ángulo de 90 grados. Para calcular el trabajo diríamos, el trabajo de la fuerza peso es la fuerza peso, que no la conocemos, por la distancia que se desplaza por el coseno del ángulo. Eso es igual al peso. Este peso se mueve junto con el cuerpo, así que se desplaza a la misma distancia, y por el coseno de 90, porque es el ángulo, son perpendiculares. Pero el coseno de 90 es 0, así que la fuerza peso produce un trabajo de 0 joule, que es lo que habíamos dicho. Cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento, el trabajo es nulo. Bueno, se terminan aquí los ejercicios resueltos de dinámica y nos encontramos en el foro.